Hola mi gente, es mi deseo que se encuentren bien. Si quieres aprender a hacer esta hermosa visera de aleta grande con este hermoso lazo, estás en el lugar correcto. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te notifique cuando saque un nuevo contenido. Sígueme en Instagram como Alex_Drales. En la descripción de este video dejaré el enlace. Sin más, así que vámonos para el tutorial. Ok, mi gente, bueno, mire, lo primerito que vamos a buscar puede ser una tapa o cualquier recipiente, pero la medida debe ser de 29.5 milímetros en todo el contorno. Si no la consigues, entonces vamos a hacer con cartulina esa medida. Vamos a hacer un cuadro. Vamos a hacer un cuadro de las medidas que les acabé de decir: 29.5 en las 4 esquinas o en los 4 lados del cuadro. Luego vamos a hacer un cuadro pequeño de esta manera y vamos a buscar la mitad de 29,5. En este caso viene siendo 14.7, 14 centímetros con 7 milímetros, y esa misma medida la vamos a medir en todo el contorno. 14.7, y hacemos una curva con la mano, o te buscas una regla para que te quede más pulido y te quede más redondo, para poder sacar la curva de la visera. Una vez teniendo esa medida, entonces cortamos. Así nos debe quedar. Muy bien, ahora buscamos una hoja de bloc 21,5 por 28. Muy bien, ya con el metro entonces vamos a tomar una medida y vamos a partir de abajo hacia arriba y vamos a medir 14.5. Enseguida de ese 14.5 marcamos 10 centímetros. Y desde donde marcamos los 14,5 hacia la izquierda marcamos 11.5. $10 centímetros, 14.5 y 11.5. Muy bien, y el círculo que hicimos de cartulina lo colocamos en el punto que está más arriba y lo vamos a unir con el punto que está a la izquierda, de esta manera. Y enseguida le pasamos otra curva donde hicimos el punto este que culminamos y lo unimos con el punto de abajo. Y listo. Aquí tenemos el patrón de la visera. Lo que tienen que hacer es cortarla doble para cuando vayan a sacar, si lo quieren hacer con pellón o con crinolina, la visera. Y si tienen acetato, pues mejor para ustedes, o si tienen otro material que sea resistente y que puedan cortar, lo pueden utilizar. Yo, como tengo la visera, me explico para que no tengan duda. Este patrón solamente les va a servir para sacar si lo quieren sacar en crinolina, pellón o tela pegante. Si lo quieren tener para sacarle el molde y hacerlo en acetato, o si ustedes tienen la pasta, entonces tienen que sacarlo doble. Entonces les toca multiplicar 28 por 2, doblar la cartulina
o el papel que consigan, marcarlo así como lo marqué y después lo cortan sin abrirlo para que les quede bien. Y vamos a sacar el molde de la visera. Ustedes saben el procedimiento, que se lo voy a enseñar para los que no saben. Y aquí saqué los patrones, y el primer molde que vamos a sacar es el que va en la parte de abajo. Siempre hay que dejarle un sobrante por las pestañas que le sobra y en la parte de atrás. Estas partes donde estoy señalando con los dedos, deben colocar el patrón o la visera cuando ya la tengan, y la van a cortar del mismo tamaño, dejándole sobrantes en estos lados. La otra pieza la vamos a sacar con el molde que vamos a sacar, con el que sacamos de la parte de abajo. ¿Cómo se hace? Marcamos en una cartulina, vamos a aumentarle centímetro y medio, centímetro y medio. Cuando marcamos centímetro y medio acá y acá, entonces rodamos y debe dar esta forma. Y así marcamos y sacamos el otro patrón. ¿Listo? Y esta es la cinta que vamos a utilizar para hacer el lazo. La cinta debe medir 39 centímetros por 4 centímetros de ancho. Y para sacar el patrón que va en la parte con la visera en la parte de arriba, debe medir 7 centímetros por 56 centímetros. Y para darle figura, marcamos 20 centímetros y aquí le tumbamos 1 centímetro. Hacemos un trazo de esta manera. Hacemos un trazo de los 20 centímetros, bajamos 1 centímetro y acá marcamos otro centímetro y hacemos otra línea. Este patrón ya tiene el aumento. Cortamos y aquí en esta parte hacemos esta figura. Esta pieza es doble y cortamos 2 piezas. Aquí tenemos las 2 piezas que van a ir en la frontera arriba, el lazo que se va a hacer y la visera. Y vamos a comenzar el armado de la visera y luego la parte de arriba.
Ahora vamos a armar la visera. Tienes presente que la parte más pequeña debe ir abajo y doblar la visera si la hiciste de acetato o de un material más resistente. Observa bien el procedimiento del armado de la visera y la tela. Observa el movimiento de la mano derecha y la mano izquierda. Para juntar estas dos piezas vamos a cazar los dos piquetes, el piquete de la visera y el piquete de la parte que va en la frentera. Con la yema de los dedos lo vamos desplazando, lo vamos rodando y hasta el final les voy a enseñar algo que lo he enseñado en otros tutoriales. Si dio hasta ahí, entonces lo rodamos, miren, lo vamos a rodar desde ese punto casi 1 centímetro y de ahí vamos a coser. ¿Con qué fin? Para que quede casadito los dos piquetes, porque cuando cosemos esta parte los dientes los jalan, entonces queda torcida la pieza del coco o esta pieza con la visera, entonces por eso se rueda un poco para que quede casadito. No olvides seguirme en Instagram como Alex_Drales. En la descripción del video dejaré el enlace. Y si eres nuevo en el canal y estás viendo mis videos por primera vez, te invito a que por favor te suscribas. Y cuando te suscribas te va a aparecer una campanita. Vuelve y toca la campanita y te aparecen 3 opciones. Le das donde dice todas en la parte de arriba para que YouTube te notifique cuando saque otro contenido. Y para que tengas presente, se le está cosiendo a 1 centímetro. La pieza que va en la frentera, la que estamos pegando ahora, también se cosió 1 centímetro. Y si estás interesado en aprender a hacer falda escolar, 6 pliegues adelante y 6 pliegues atrás profundos sin cremallera, te invito a que lo veas. En el final te dejaré el enlace para que aprendas a hacer esta fabulosa falda. Y también tengo otros tutoriales súper interesantes. Así nos debe quedar después que le coloquemos la pieza que va por dentro. La vamos a acomodar bien para poder pasarle la costura
a 1 milímetro en toda la orilla y vamos a comenzar a coser en la parte de atrás. Y vamos a coser en esa parte, dejamos 2 milímetros y cosemos doblándole 1 centímetro. Si quieres dejarme algún comentario con respecto a este video, en la caja de comentarios me puedes escribir, o si gustas, cuando me sigas en Instagram me puedes escribir. Con mucho gusto estaré respondiendo cualquier inquietud. Y aquí en esta parte, ya aquí tenemos que ir analizando y darnos cuenta en la parte de abajo para que al final nos quede casado, que no nos sobre ni arriba ni en la parte de abajo, para que nos quede un trabajo perfecto. Y si quieres pasarle una costura en la parte de arriba, se la puedes pasar. Yo voy a pasarle la costura en la parte de arriba, también dejándole 1 milímetro de costura. Y aquí tenemos nuestra visera culminada, la visera bonita. Ahora vamos a hacer el lazo para que nos quede más hermoso. Y el procedimiento es el siguiente: un dedal, la aguja, el hilo doble. Vamos a doblarlo que quede ovaladito, así como está aquí. Tratemos lo posible de que quede bien dividido. Aquí no está bien dividido, vamos a cuadrarlo bien. Tiene que quedarnos parejo. Así debe quedar. Y el otro extremo debe quedar igual. Ahí sobra un poquito, pero bueno, ahí lo cuadramos. Ahí está mejor. Muy bien. Muy bien, ahora agarramos la aguja después que le hicimos el nudo al hilo y vamos a hacer este procedimiento. Metemos, asegurarnos que cojan todas las telas. Y vamos a alarlo que nos quede de esta manera, y de una vez le damos varias vueltas, lo ajustamos bien ajustadito, varias vueltas le vamos a dar. Miren que ya cogió la forma. Si no tienen cinta, si no la pueden hacer de la misma tela, pues yo les aconsejo que pues se compren una cinta. Con cinta quedan hermosas. Si la pueden hacer más gruesa, más ancha que esta, pues mejor. Muy bien. Miren cómo queda de bonita. Muy bien. Ahora vamos a buscar un pedazo de sesgo blanco para ubicarle
sin cortar el hilo. La medida de este sesgo tiene 5 centímetros y lo vamos a doblar en dos. Este sesgo es el que le colocamos a las gorras y lo vamos a ubicar de esta manera. Vamos a coserlo por el lado de atrás. Vamos a ubicarlo de esta manera. Primero lo aseguramos con el lazo. Recuerden usar dedal, no se vayan a hacer un daño en los dedos. Vamos a asegurarnos que quede bien sujetado al lazo. Y aquí está listo. Ahora vamos a pegarlo a la visera de esta manera. Con la yema de los dedos marcamos por donde vamos a colocar donde va a ir el lazo y lo pasamos hasta el otro extremo, lo sujetamos, lo ajustamos, atravesamos la aguja, cogemos el pasadorcito que le colocamos, lo cogemos con la aguja, lo atravesamos de esta manera. Debemos asegurarnos cogerlo ahí y por la parte de abajo para que no se ruede, de esta manera. Ahí lo ajustamos bien y lo aseguramos. Ya casi terminamos. Miren que nos hace falta. Nos hace falta un detallito. No sé si se han dado cuenta. Si se dieron cuenta, claro, hay que hacerle la figura respectiva de los lazos. Ok, una vez piqueteado, los quemamos. Y aquí están culminadas. Ya las quemé. Estas hermosas pavas, estas hermosas viseras con unos lazos, y aquí tenemos otro diseño. Nos vemos en el próximo tutorial y muchísimas bendiciones. Hasta luego.